Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Job. Ahora nos corresponde estudiar el capítulo 24 y bueno, vamos a hacerlo como lo hicimos hace 8 días, vamos a leerlo en 3 partes. Primeramente vamos a leer de los versículos del 1 al 12, posteriormente vamos a leer los versículos del 13 al 17 y finalmente del 18 al 25. Vamos a orar antes de empezar a dar lectura. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Señor, en cada momento para el estudio que tenemos. Oramos también para que tú bendigas tu palabra, Señor, que siempre nos muestre el camino. Y te agradecemos, Señor, porque nos das esta oportunidad, no solamente en el libro de Job, sino en toda la Biblia, Señor, de tenerla, de estudiarla en nuestras casas, en las iglesias. Te pedimos, Señor, que nunca apartes este libro de nuestra vida para que podamos de una forma siempre guiar nuestros pasos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, voy a dar lectura a los primeros 12 versículos para empezar con nuestro estudio. Job, capítulo 24, en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor dice de la siguiente forma: puesto que no son ocultos los tiempos del Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenido de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimían la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Hasta ahí es nuestra primera lectura, hasta el versículo número 12, y en estos primeros versículos, ¿verdad? Lo que nos va a hablar, lo que nos está hablando el libro de Job, está mencionando, ¿verdad?, cómo es que los justos, los inocentes, pues también están padeciendo situaciones difíciles como él las atravesó. Es decir, Job está diciéndole a sus amigos, tenemos que recordar todo el contexto, usted ya lo conoce, están en un diálogo los amigos de Job con el mismo Job, y en el diálogo los amigos le han dicho, ¿verdad?, de una forma muy general, en todos los relatos que han hecho, le han afirmado a Job que las personas que tienen enfermedades, las personas que pierden propiedades, que pierden familiares, que les llega que pierden salud, es un sinónimo de una desvergüenza por parte del Señor. Es decir, Dios los tiene bajo castigo y es por eso entonces que Job les responde y él no está de acuerdo en eso, ¿verdad? Porque él está afirmando, él está seguro que él es un hombre que ha sido temeroso del Señor y sin embargo, a pesar de ser temeroso del Señor, le han venido calamidades fuertes a este hombre y él no está de acuerdo con lo que dicen sus amigos, así que él está refutando. Eso lo vimos hace 8 días en el capítulo 23. No tanto está refutando porque no habla con ellos, sino habla con el Señor mismo, está teniendo un diálogo interno, pero habla con el Señor y él está defendiendo su causa, ¿verdad? En el capítulo 23. Él compadece ante el Señor, expone su queja, expone la forma en cómo él está padeciendo la vida, pero él también cree en el Señor. Dice uno del versículo del capítulo 23 que el Señor lo probará, sin embargo él saldrá limpio como el oro, es decir, sin ningún problema. La fe de Job entonces se mantiene erguida, así se ha tambaleado
por todas las situaciones que él ha pasado, pero su fe ha estado siempre firme. Poca ha menguado la fe de Job, sí, pero se mantiene pues estable, ¿verdad? Sí, el Señor, la fe que tiene Job le va a ayudar, la va a moldear para que esta misma fe entonces le haga triunfar, como al final del libro vamos a ver que Job entonces también él encuentra este triunfo, ¿verdad? A través de estar aferrado al Señor. Lo que está mencionando Job entonces en estos 12 versículos es que el pobre y el oprimido sufren muchas injusticias. Ya vimos todos los ejemplos, ¿verdad? Pero el versículo 1 tiene una pregunta por parte de Job. Dice la pregunta: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Es decir, Job está preocupado, ¿verdad? Y tal pareciera que este discurso de Job contradice lo que él dijo anteriormente, ¿verdad? Porque anteriormente él está diciendo: el justo, no importa que no veamos a Dios, no importa que sintamos su alejamiento, no importa eso, porque sabemos que Él está con nosotros y el Señor atiende siempre al justo. Eso lo dijo anteriormente, y ahora tal pareciera, ¿verdad?, que es una contradicción lo que está diciendo, porque él pregunta: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? En otras palabras, Job está diciendo: ¿por qué, Señor, permites tantas injusticias en los pobres? ¿Por qué, Señor, permites que haya atrocidades como todos los versículos, ¿verdad? Son todos los ejemplos que ponen. Venía la gente poderosa, la gente poderosa, rica, y quitaba los linderos, ¿verdad?, de los terrenos, es decir, les ganaban terreno a la gente, abusaban de la gente pobre, de los indefensos, y por eso es que Job tal pareciera que él se contradice. Por eso es que muchos comentaristas o algunos comentaristas creen, ¿verdad?, que este capítulo 24 no es un discurso de Job, precisamente porque aparentemente contradice lo que él ya afirmó, pero no es una contradicción, sino que Job está preguntando y está diciéndole al Señor: bueno, Señor, si tú eres un Dios justo, y ya haz justicia, ¿verdad? El hombre que confía en el Señor, el hombre que pone toda la confianza en el Señor, a pesar de que sea víctima de las personas egoístas, entonces siempre se mantiene pues estable, ¿verdad? Entonces, esta pregunta que Job hace en el versículo número 1 es la pregunta pues central, ¿verdad?, en los 12 versículos que estamos viendo. Esa pregunta. Todos los demás son ejemplos, todos los demás versículos son ejemplos de cómo el poderoso abusa, ¿verdad? Entonces, Job es la pregunta que le hace al Señor: ¿qué haces tú, Señor, al respecto? ¿Qué haces, Señor, al respecto? ¿Qué haces con tu pueblo que está pues padeciendo situaciones difíciles, ¿verdad? Te limitas a ignorar lo que sucede. Es como si Job dijera esto, ¿verdad? Te limitas, Señor, a observar lo que sucede ante tu pueblo y no actúas con justicia, con tu mano poderosa, así como sacaste al pueblo de Egipto con tu mano de poder. ¿Por qué, Señor, ahora entonces no permites que los inocentes, que los justos te puedan ver, Señor? Por eso es que la pregunta, ¿verdad?, del versículo 1, la vuelvo a leer: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Es decir, como diciendo: ¿por qué todos los justos tienen que sufrir, verdad? Y se entiende, ¿verdad? Job está pasando por una situación muy difícil, está pasando por un momento triste de luto, y entonces esta situación que Job tiene, ¿verdad?, está pensando consigo mismo, hablándole al Señor y mostrándole y preguntándole a Dios por qué el Señor actúa de cual o tal forma, ¿verdad? No es pecado preguntarle al Señor por qué ocurren las cosas que ocurren, ¿verdad? Y que nosotros pues vemos que son injustas quizá. No es pecado, ¿verdad? Job lo hace con todo el respeto. Ya veíamos hace 8 días, ¿verdad?, que la soberanía de Dios produjo en Job ese temor hacia el Señor, ese respeto hacia el Señor. Entonces ahora Job está preguntando esto con respeto. No lo está haciendo irreverentemente, no. El Job reconoce al Señor como un soberano, ya lo dijo anteriormente. Entonces, ese pensamiento permea la mente de Job, y sabe que Dios en su bondad, en su soberanía, todas las situaciones que están ocurriendo, Él las tiene bajo control. Pero sí, Él pregunta, ¿verdad?
Lo que Job está esperando de una forma es que el Señor rectificara, ¿verdad?, los problemas que estaban existiendo en Israel, los problemas que existían en los hogares de la gente justa. Esas injusticias, hermanos, pues para la gente que estaba viviendo esos tiempos eran muy difíciles, porque ellos no tenían una seguridad social, ellos no habían seguros de vida, no habían instancias como el día de hoy lo existen, ¿verdad? No habían los derechos humanos, etcétera, y era una situación bien difícil para esas personas. Lo que Job sí sabía es que en el tiempo del Señor, en los tiempos de Dios, Él iba a actuar. Y bueno, al final del capítulo 24, de los capítulos 18, de los versículos 18 al 25, vamos a ver cómo es que Dios hace, obra en contra de los malvados, ¿verdad? Es decir, Dios toma venganza, Dios hace justicia, no que sea un Dios malévolo, ¿verdad?, que está esperando vengarse de alguien, no, sino que Dios simplemente ejecuta la justicia, ¿verdad? Eso finalmente Job lo va a contemplar en los versículos finales. Ya lo dijimos, ¿verdad?, que Job empieza este capítulo 24 con una lista de casos diferentes de injusticia, ¿verdad?, que el pueblo estaba pasando. Entonces lo que Job está mencionando, Job les menciona a todos los amigos, bueno, a la gente que está con él, las tribulaciones que sufren los desamparados del mundo y la forma en cómo las personas inescrupulosas, ¿verdad?, se aprovechan de ellos, violando sus derechos humanos. Ya dijimos, ¿verdad?, que en los tiempos de Job no había seguro social, no había pensiones, seguros de vida, no. El pueblo de Israel únicamente en quien confiaba era en el Señor. Si una familia, por ejemplo, el padre de familia moría, entonces dejaba a la viuda y a los hijos desprotegidos completamente. Y peor si los hijos eran pequeños. Y si tenía alguna deuda con alguna persona, entonces los deudores, los acreedores tenían esa facultad de cobrarle aún con la vida de los hijos mismos. Eso podemos encontrar un ejemplo en el segundo libro de los Reyes. No lo vamos a leer, usted lo puede leer en el capítulo 4, los primeros 7 versículos, ¿verdad?, en donde vemos esos ejemplos. Cuando moría el padre, entonces venía la gente rica, poderosa, y si se quedaba con los hijos, ¿verdad?, para tenerlos como esclavos. Entonces Job, hermanos, está señalando esta situación difícil de las víctimas, porque el pueblo, los pobres, el pobre y el oprimido está sufriendo las injusticias del rico, ¿verdad? Entonces Job está encargado en señalar, ¿verdad?, lo que están pasando las víctimas. Y lo terrible de esto es que las familias, las víctimas, los pobres, no tienen medios para subsistir. Ellos eran despojados de su vivienda y entonces cuando moría el padre de familia, ¿verdad?, o sea, llegaba y eran despojados de sus tierras, de sus casas, y eran obligados a vivir una vida de vagancia, ¿verdad?, a estar pidiendo limosnas en las calles. Esas eran las injusticias que Job está viendo que ocurre, no solamente a él. O sea, la plática que tiene Job con sus amigos empezó, ¿verdad?, para que Job pudiera manifestar lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando, etcétera. Y la plática, los discursos se han prolongado de una forma tal que ahora Job les quiere mostrar, ¿verdad?, a sus amigos, está hablando con el Señor. Él está seguro en sí mismo que los poderosos han abusado constantemente de los pobres. Entonces, hermanos, estos 12 versículos describen, ¿verdad?, la miseria de la gente de Israel. Todos los que estaban bajo esta condición de pobreza, de vulnerabilidad, morían en su miserable condición.
y por lo que nos muestra la historia, ¿verdad? Los gritos de socorro, los gritos de desesperanza no eran escuchados por nadie, aparentemente. Por eso es que Job está poniendo esta pregunta ante el Señor. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué los que te respetan, Señor? ¿Por qué los que te adoran, Señor? ¿Por qué no tienen buenos días? ¿Por qué no viven tranquilos? ¿No? Esa es otra forma de decirlo. Señor, tú conoces a tu iglesia, tú sabes que tu iglesia viene a la iglesia, se reúne y sin embargo, Señor, hay problemas, hay hermanos que lamentablemente pues han fallecido en ese tiempo de pandemia, familiares de hermanos que han fallecido en tiempos difíciles, ¿verdad? Y seguramente muchos hermanos de ellos, muchos pastores que también han fallecido, han sido siervos del Señor, han trabajado para el Señor. Y uno podría decir, bueno, Señor, ¿por qué somos tu pueblo? ¿Por qué permites que tu pueblo mismo padezca enfermedades y esté tirado en la cama y no pueda levantarse y no pueda venir al templo, ¿verdad? Pero así como Job sabía y la iglesia de todos los tiempos sabe que todo esto descansa, como ya lo dijimos, como Job lo afirmó en la soberanía de Dios. Y entonces cuando el cristiano pone sus bases doctrinales en la soberanía de Dios, pues entonces él puede descansar seguro que su vida, su salud, su economía, su ministerio, su trabajo, su salud, todo está en manos de Dios. No está en las manos del hombre, no está en las manos de las autoridades de la iglesia ni las autoridades del gobierno. Tenemos que respetarlos, claro que sí. El domingo estábamos escuchando una predicación acerca de obedecer a las autoridades, definitivamente. Pero las autoridades no son quienes van a resolver los problemas. Y la iglesia de Israel en los tiempos de Job, o Job mismo, ¿verdad?, confiaban solamente en el Señor. Y la historia de Israel la conocemos. O sea, Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo traicionero al Señor, sí, pero fue un pueblo que mantuvo la esperanza en el Salvador, en el Mesías prometido. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad? En un pueblo que era rebelde como todos los pueblos, un pueblo pecador como todos los pueblos, pero era un pueblo especial porque ellos tenían en mente, en su corazón, guardaban las palabras escritas del Señor. El Salmo 119, ¿verdad? El salmo más largo y el salmista que escribe ese capítulo se deleita en la ley del Señor. Y encontramos en cada uno de los versículos las palabras que se refieren a la Biblia, ¿verdad? En diferentes sinónimos: palabra, ley, estatutos, caminos, etcétera. Y en cada uno de los versículos aparece ese sinónimo de la palabra Biblia o Escrituras. Es decir, los judíos, el pueblo de Israel, estaban conscientes y seguros que confiando en el Señor, Él era su proveedor, absolutamente. Y Job entonces está seguro que a pesar de las situaciones difíciles que esté pasando el pueblo de Israel, él confía en el Señor. Él confía en el Señor. Pero podemos entender la situación de Job. Él se está quejando, ¿verdad? Él está poniendo ante Dios, está compadeciendo ante Dios esta situación. ¿Por qué el injusto sufre? Entonces nosotros podemos comprender estas palabras de Job, porque seguramente, hermanos, hemos visto a muchas personas desalojadas de sus casas en nuestros días. Hemos visto a muchas personas vivir injusticias por parte de las autoridades, cual sea la autoridad, del poderoso, del rico. Entonces podemos entender lo que Job está pensando. Son personas que son víctimas de las circunstancias, ¿verdad? Así como hay personas que no quieren trabajar o que no hacen nada para conservar el trabajo que tienen, también hay desempleados que por falta de los debidos conocimientos o incapacidades físicas carecen de un trabajo. Nuestra condolencia y nuestra ayuda deben ir hacia ellos. Así como Job se interesaba, ¿verdad? Como el Señor Jesús se interesó también en los pobres. Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el prójimo es todo aquel que nos rodea. Y el prójimo, cuando vemos a
a alguien que está sufriendo, no solamente es hablar y pues orar por él, sí, o sea, hay que orar por él, claro que sí, pero también si podemos, si tenemos esa facilidad y podemos ayudarle, pues eso es parte del Evangelio. No es todo el Evangelio, claro que no, pero es parte del Evangelio. Job entonces sabe esta situación. Y bueno, una pregunta para nosotros, ¿verdad? Para los cristianos de nuestros tiempos. ¿Somos los cristianos insensibles a las desgracias humanas? ¿O sí tenemos empatía, ¿verdad? Cuando alguien está pasando una desgracia. Eh, Tristemente, hermanos, las condiciones que describe Job en su época aún prevalecen en nuestros días. Es decir, esta situación, estos rasgos del carácter humano tienen miles de años, ¿verdad?, que están en la raza humana, y es importante, ¿verdad?, que nosotros como Job estemos conscientes que la palabra es la que solamente escudriña nuestros corazones y lo que nos puede pues cambiar. Bueno, vamos a leer los versículos del 13 al 17, donde vamos a encontrar que los malvados, ¿verdad?, los inicuos, cometen muchos crímenes. Versículos del 13 al 17, la palabra del Señor dice, versículo 13, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Y en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Hasta ahí dice el versículo 17. Entonces, en estos versículos del 13 hasta el 17, nos están mostrando, ¿verdad?, la realidad de crímenes tan notorios como los asesinatos, los adulterios y los robos. En cada uno de los versículos que ya leímos, del 13 al 17, se mencionan la oscuridad y la luz. Usted los puede leer ahí con calmita. En cada uno de los versículos se menciona la luz y las tinieblas. Es decir, la noche y las tinieblas, eso es lo que se menciona, ¿verdad? Y, o sea, se mencionan porque los criminales, bueno, prefieren atacar, ¿verdad?, a la oscuridad de la noche para cubrir todos sus delitos. Job dice que son rebeldes a la luz, que no conocen sus caminos, eso dice el versículo número 13. Ni permanecen en su senda. Jesús también habló en forma semejante, ¿verdad?, cuando dijo el Señor, y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Hermanos, Job mencionó 3 clases de criminales que prefieren la oscuridad de la noche para hacer de las suyas: el asesino, el adúltero y el ladrón. Y bueno, Martín Lutero, ¿verdad?, en su catecismo menor, él hace notar, ¿verdad?, estos crímenes que violan el quinto, el sexto y el séptimo de los mandamientos. Y bueno, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que cuando uno transgrede un solo mandamiento, pues se hace culpable de todos los demás. Es algo que estaba pasando el pueblo de Job, y entonces Job lo trae a mente, ¿verdad?, estas ideas, y ve cuántas situaciones los malvados cometen. Ya vimos, ¿verdad?, en los primeros versículos, cómo es que Job está interesado, ¿verdad?, en que se escuche esta plegaria, la plegaria que él tiene para, pues para que el Señor esté atento, ¿verdad?, y él vea siempre toda la necesidad que tiene el pueblo. Siempre, hermanos, siempre en toda
la historia ha habido crímenes durante, no solo en la noche, en todo tiempo, ¿verdad? En los tiempos de Job, en los tiempos del Señor Jesucristo, en nuestros días, la gente no ha cambiado, como lo decimos, ¿verdad? O no hemos cambiado, ¿verdad? Porque tal pareciera que yo sí he cambiado y todos a los que les hablo no han cambiado. No, sí, todos somos pecadores, ¿verdad? Y todos tenemos esta imagen y el deseo, ¿verdad? En nuestra mente, en las intenciones de cometer pecado y de hacernos terriblemente acreedores, ¿verdad? A un castigo. O sea, cuando hablo que no ha cambiado la situación, yo no me estoy haciendo a un lado definitivamente, no. O sea, todos tenemos esta condición. La naturaleza del ser humano tiende siempre a cometer el pecado, siempre. El apóstol Pablo y todos los pensadores que vinieron después han hablado acerca de esta naturaleza corrompida que tiene el hombre en su ser. Romanos capítulo 7 es un capítulo interesante que nos habla de esta condición que tenemos como seres humanos. Entonces siempre ha habido crímenes que se cometen durante la noche, ya lo dije, esto lo estoy repitiendo, en los tiempos de Job, en los tiempos de Jesús y también en nuestros tiempos. La gente no ha cambiado desde entonces. El pecado es parte de la naturaleza humana y se puede manifestar de formas terribles. La mujer y el hombre tenemos la potencialidad de cometer los peores pecados que podamos imaginar. Tenemos esa potencialidad en nosotros. O sea, esto es algo terrible, porque sí lo podemos hacer, pero también tenemos la capacidad de no practicarlos, obviamente con el apoyo, con la ayuda del Espíritu Santo. Esos versículos, hermanos, que estamos considerando, describen muy bien, ¿verdad?, los tiempos, no solo de Job, sino de todas las eras del ser humano. Pero en los versículos finales, del 18 al 25, Job nos recuerda que llegará el día en que los malvados también van a rendir cuentas, ¿verdad? Y ahí entonces, ¿cómo andamos de tiempo, hermano? ¿Sí? ¿Nos quedan unos 10 minutos para terminar? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar los últimos versículos del 18 al 25. Estos versículos, como ya lo mencioné, Job nos recuerda, ¿verdad?, que llegará el día en que los malvados también van a recibir las cuentas, ¿verdad? Voy a dar lectura a los versículos del 18 al 25. Dice la palabra refiriéndose a los malvados, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Porque hay textos que si los quitamos de todo el contexto, podremos hacer alguna doctrina equivocada que el libro no nos habla. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Dice el versículo 18 hasta el 25, refiriéndose a los malvados. Está hablando, no habla de la iglesia, habla de los malvados aquí. Dice, los malvados, bueno, no dice eso, yo lo agrego. Los malvados huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatarán las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. O sea, el malvado nunca atendió a la viuda, nunca atendió al huérfano. Versículo 22. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espinas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Estas últimas palabras que Job habla, ¿verdad? Él son palabras en donde él está
está viendo más allá de la prosperidad cotidiana del impío a su destino final. Es decir, está viendo la conducta que tiene el impío, sí, pero no solamente él está viendo que el Señor le va a pedir cuentas en esta vida, no, sino más allá de esta vida. Entonces, Dios, hermanos, Dios no castiga inmediatamente al malo en muchos casos. A veces no lo hace en este mundo. Por eso es que Job, ¿verdad? Dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿No? Los amigos también dicen, bueno, ¿cómo es que el malo prospera? Y es una pregunta que Job tiene, ¿verdad? ¿Cómo es que el malo prospera? No que él no sepa la respuesta, él sabe la respuesta. Y aquí lo estamos considerando, ¿verdad? Entonces, parece que Job había llegado a la misma conclusión a la que llegaron David en el Salmo 37 y Asaf en el Salmo 73. Las palabras de Job en el versículo 24 son semejantes a las del rey David en el Salmo 37, versículo 35 y 36, que dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé. Esas son palabras de David que son exactamente, no exactamente, pero son muy parecidas a las palabras de Job. Así que Job entonces se dio cuenta de que su destino eterno iba a ser la condenación. O sea, el destino no de Job, sino el destino de los malvados. Estamos hablando de los malvados. Entonces Job se está dando cuenta que el destino eterno de los malvados iba a ser la condenación. De la misma forma, entonces el salmista Asaf, hablando de los malvados, a quien se sintió tentado a envidiar, concluyó, Salmo 73, versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Asaf, David, Job, el Señor Jesús, usted, hermano, sabe, ¿verdad?, cuál es el fin de los malvados. Lo sabe, lo sabemos. Entonces, bueno, aparentemente el malvado goza de reputación, pisotea a la iglesia, etcétera, etcétera. Y finalmente sabemos cuál es el fin de esos malvados. Quizá no aquí en el mundo, y ni veamos nunca a un malvado recibir su castigo, y no que lo queramos ver, ¿verdad? No deseamos ver el castigo a alguien para gozar, para disfrutar, no, definitivamente que no. Pero por la palabra del Señor sabemos cuál es la condenación, ¿verdad?, para esas personas de las que estamos hablando. Entonces, Asaf en el Salmo 73, él se está dirigiendo a Dios, ¿verdad? Él se dirige al Señor y él declara en el versículo 27, ahora primero leímos el versículo 17, ahora voy a leer el versículo 27 del Salmo 73, que es un salmo de Asaf, y dice: ciertamente los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, hermanos, cuando el pueblo del Señor ve que Dios es completamente soberano y Dios gobierna y Él da lo que le corresponde a cada uno de nosotros, descansamos en esa doctrina. Job es lo que hace. En el capítulo 25, que es muy cortito, es una respuesta, ¿verdad?, de uno de los compañeros, de los amigos de Job, en donde él le va a responder, y en la respuesta encontramos algo importante, que es la majestuosa grandeza de Dios. Algo muy importante para considerar. Y bueno, vamos a estudiarlo. Usted lea el capítulo 25, léalo. Perdón. Y para que el jueves siguiente, pues lo estudiemos como lo estamos haciendo. Y hermanos, esperemos en el Señor que ya muy pronto nos reunamos en el templo para que podamos hacer ya las preguntas y las respuestas en el tiempo del estudio como lo acostumbramos. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos,
pidiendo al Señor que sea Él que nos siga bendiciendo en nuestra vida y también a recibir la bendición. Señor, te damos gracias porque nos permite leer la Escritura, Señor. Oramos a ti, Señor, para que nos sigas dando este deseo, Padre, no solamente por cumplir algún compromiso dentro de tu iglesia, sino para estudiar la palabra, Señor, y que siempre aprendamos cada día más y que podamos poner en práctica, Señor, lo que estamos considerando. Ayúdanos siempre a confiar en tu palabra, a confiar en ti, en tu soberanía y a mirar, Señor, las injusticias como algo que no es grato para tus ojos, Señor. Ayúdanos también a que nosotros no tomemos la espada, pues no nos corresponde, Señor, hacer justicia por nuestra mano, sino que siempre descansemos en que tú tienes todo bajo control. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo de estudio y te rogamos que tú nos sigas bendiciendo. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.